Un saludo con todos, espero que estén bien. En esta ocasión vengo a traer la reparación de un cargador de batería automotriz, en este caso de la marca Enco. Como tal, en internet no encontré mucha información, entonces estuve averiguando, buscando de otras marcas justamente, y en realidad todos funcionan de la misma manera, tienen un principio de funcionamiento. El transformador, un rectificador, y el rectificador pasa directo a la batería, que es justamente la que carga. No es tan complejo, realmente esta marca en especial, Inco, lo que tiene son más seguridades, algunas funciones extra, pero en realidad el principio de funcionamiento es el mismo. Descubrí algunos fallos, como por ejemplo este botoncito, el cual hace que trabaje a 12 y 24 voltios, y un rectificador que tiene un nombre especial, es un puente de diodos básicamente, un rectificador que justamente convierte la onda que sea sinusoidal a una en directa. No es muy complejo en verdad, todas las conexiones las trataré de hacer lo más claras posible para que se pueda ver bien cuál es su funcionamiento, cómo se maneja, y que puedan repararlo en su casa o en sus talleres o en cualquier sitio en el que les convenga. Eso sería todo y adelante el video. Entendido, entonces en esta parte voy a continuar justamente con el diagrama o el esquema que identifiqué como tal la circuitería de este cargador. Entonces pasemos a verlo. Como tal tenemos el enchufe para empezar. El enchufe en muchos casos, o si no en todos los casos, va a tener las tres conexiones. Justamente como es AC, no hay polaridad, no hay que tener en cuenta cuál es positivo y negativo, pero siempre va a tener la conexión a tierra. Esa conexión a tierra como tal tiene un cable que lo hace que vaya a la carcasa como tal del aparato de este dispositivo. Ese está conectado por una parte. Ahora los otros dos, los que sí llevan como tal la corriente, van conectados a este botón de on-off, este que lo tenemos aquí. Ese como tal se encuentra en la parte trasera del dispositivo. Entonces ahí lo podemos ver, incluso al ponerlo en on, tiene una pequeña luz que permite diferenciar cuando está prendido de cuando está apagado. Ok, de ahí lo siguiente que tenemos, entonces este botón tiene obviamente 4 pines, 2 de entrada y 2 de salida. Los 2 de salida que tiene, uno va a un fusible, que es el fusible en AC. Es justamente el que tenemos aquí, ese que parece un botoncito que se gira, justamente sería ese. Ese lleva, una vez que pasa a través del fusible, que sería este cablecito de aquí, va directamente al transformador. El otro cable que sale del botón on-off, ese iría al conmutador entre mini boost. Ese es este botoncito aquí blanco que se puede visualizar. Este de aquí va hacia el otro cable. Aquí me estoy dando cuenta que este modelo lo tiene aquí, entonces supongo que pueden ir variando, pero este botón en el caso en el nuestro iría atrás. Igual no creo que cambie mucho, la verdad, solamente para aclararlo ahorita que lo vi. Ya, entonces el siguiente botón sería ese de mini boost. Usualmente casi siempre lo dejan en min, entonces de ahí no vi mucho problema, la verdad. Lo que sí se nota es que en boost el cable es mucho más robusto. Supongo que por ahí justamente se puede ir viendo qué significa el boost, que pasa mucho más corriente. Y ya, esas serían 3 conexiones que irían de entrada hacia el transformador. Entonces vamos a ver las salidas. Y esta fue la parte como más confusa que me costó entenderla, porque el conmutador no valía. Pero como tal, como debe funcionar, es lo siguiente. Tiene 5 salidas del transformador. Estas no hay que perderlas. Yo al menos no las perdí, las identifiqué desde un principio dónde iba, cuál iba en qué posición. Entonces las diferencié. Sería superior, medio e inferior. Tiene esas 3 posiciones. Y tanto para 12 voltios como para 24. En esta parte siento que hay un poco de engaño, porque como yo le logré identificar es que ambas filas dan 12. Sino que cuando se pone justamente el de 24, hace una especie de suma entre los pines de abajo y se completa todo eso. Es decir, el funcionamiento, una vez se tiene los 6 pines, es que funciona. La parte media siempre va a recibir la entrada.
Las salidas vendrían a ser las de arriba o las de abajo, que como tiene dos polos, es decir, dos columnas, entonces tiene dos columnas y tres filas. La de en medio siempre va a recibir la señal de entrada. Entonces los extremos, lo superior o inferior, son justamente los que diferencian si están recibiendo 12, la señal de 12, o la suma de ambas, que son 12 más 12, 24. Algo así logré identificar. Es decir, que cuando el botón está hacia arriba, cuando apunta a 12 voltios, tiene 5 cables. Justamente esa es la razón de que tiene 5 cables, porque ambos medios están conectados. Pero el que justamente suma como a 24 no tiene nada. Por esa razón solamente tiene 12 voltios una vez se conmuta hacia la parte de arriba. Pero cuando se tiene hacia abajo, es decir, justamente en la posición inferior, que sería entre este medio e inferior, se suma 12 de aquí más 12 de acá. Y eso justamente manda los 24 voltios a la salida. Eso es como yo le entiendo más la parte un poco técnica de conceptos. Supongo que lo hace de alguna especie en serie. Y se consigue la parte de 24 voltios. Porque de hecho empecé a desconectar. Y justamente no me da 24 voltios directamente de la salida del transformador, sino que de alguna manera se logra poner en serie y eso da el 24 voltios. Eso como esa aclaración, la parte más compleja siento yo. Y de ahí no hay mucho más. En la parte inferior se hace puente entre ambos inferiores de esa conmutación. Y van hacia el rectificador en cualquiera de los pines AC, que es básicamente este que tiene la curvita como ola. Justamente como no tienen polaridad, pueden ir en cualquier posición y eso no hay problema. Y ahora, una vez se entra al rectificador, aquí sí es muy importante cómo se tienen las polaridades, porque una vez se tiene corriente directa, si nosotros alimentamos algo con corriente directa, es decir, ponemos un pin positivo en donde claramente debe ir un negativo, se va seguramente a quemar el circuito, se va a dañar y se va a estropear todo, como casi pasó. Entonces, la conexión es bastante sencilla. De hecho, tenemos un más justamente aquí. Y el más no tiene nada de conexiones. Va directo al positivo de la batería. Se acaba. El negativo es el que pasa a un fusible que es para DC, que es de 30 amperios. Y después que pasa el fusible va hacia un amperímetro. El amperímetro habría que verle las conexiones. Yo le encontré justamente en este sentido. Es el que apunta hacia arriba después del amperímetro. Y la salida del amperímetro va hacia la batería. Aquí seguramente les ponga el link. Lo voy a poner para compartir, que lo puedan ver. Entonces no es muy complejo. Es justamente estas conexiones. Y eso sería todas las piezas y el esquema y la circuitería. Ya lo tengo, el cargador de baterías de automóvil. Aquí lo tengo. Bueno, el principal problema que estuve viendo como tal es, como tenemos el taller, entonces lo estoy arreglando. Este sí lo puedo desarmar. Y bueno, vamos por partes. Primero la parte de la conexión. Lo primero que me di cuenta, en primer lugar, lo que hice fue leer el manual, justamente el del uso. Y hay partes primordiales. Y justamente aquí nos dice la advertencia. Aquí tenemos el mensaje, que es la de no cambiar el voltaje cuando este está encendido. El voltaje justamente se lo puede elegir en este botoncito. Perfecto. Entonces, ¿qué era esta piecita? Antes de llegar justamente a este botón, que es justamente el que debería conmutar los voltajes, vamos a paso. Entonces lo primero que hice fue ver a dónde iba este cable del alterno. Entonces viene por estos dos cables de aquí abajo. En este sitio encontramos 4 pines, que básicamente es el botón que ya conmuta y hace el puentecito. Aquí ya los deja pasar, que son los de aquí arriba, y estos vienen al fusible. Entonces básicamente aquí en este fusible, y este viene a la parte que dice mini boost. Este realmente no me compliqué mucho, no sé lo que hace, no sé si tiene en el calibre del cable es más grande, no sé lo que hace el min y el boost, la verdad, ese no me molesté mucho en revisarlo.
la otra opción es justamente revisar los fusibles, que son aquí en este caso son dos. Entonces lo primero que hice fue revisar ambos. Ambos están funcionando perfecto, entonces sé que no hay problema. Ahí el segundo paso fue directamente desmontar el alternador. El transformador, mejor dicho. Entonces el transformador como tal lo desmonté porque había demasiados cables y no entendía para qué servía tanto. Entonces tiene 3 entradas y 5 salidas. Eso fue lo que estuve revisando. Las 5 salidas en realidad ya son lo que harían todo. Estas 3 entradas, para explicarlo bien a detalle, una viene como para cerrar el circuito. Las otras 2 vienen del botón de mini boost. Solamente aclarar esta parte. Entonces va conmutando entre la que supongo que es el mínimo y el boost, la que cargaría más rápido. Estas como tal las 3 entradas. La siguiente son 5 salidas. 5 salidas que conmutan aquí. Este realmente me costó bastante entenderlo. Este es un botón ya nuevo porque el original, que sería este, que vendría aquí. Esto justamente antes de cambiarlo, me aseguré de saber cuál era el lado. Este encontraba así, porque tenía este triángulo de referencia. No lo tiene del otro lado, así que era fácil identificarlo. Entonces viene así, en esta posición. Entonces me aseguré bien de verificar eso. De ahí lo que hice fue empezar a investigar el datasheet, bastante ChatGPT y Gemini. Entonces ahí me puse a averiguar qué podía hacer, cómo podía comprobarlo, y básicamente conmuta. Entonces de la mitad entra, por así decirlo, el positivo, y lo que cierra el circuito serían los pines de los extremos, tanto los de arriba como los de abajo. En este caso, cómo funciona y lo que logré entenderlo es que los de en medio como tal entra la salida del transformador. Entonces vienen al medio ambos. En los de arriba, este viene conectado. Este y este no viene conectado. Entonces logré encontrarle una lógica que cuando se tiene en esta configuración, deja pasar 12 voltios, 12 voltios. Pero como este no tiene, solamente se obtiene en todo el circuito 12 voltios en alterna, en esta parte. Cuando nosotros presionamos y el botón queda así, la configuración ya es distinta y deja pasar 12 voltios, 12 voltios. Y aquí está todos estos pines conectados. Entonces ya se forman los 5. 12 supongo que de alguna manera se hace en serie y llegan a ver los 24 que pasan al rectificador, que sería este de aquí. Este igual lo encontré por el datasheet en Gemini, entonces no me compliqué mucho. Y de ahí básicamente va a un fusible y va al amperímetro. El amperímetro, ¿por qué lo saqué? Empecé a hacer pruebas, pero la realidad es que después de tanto perder tiempo, ya me di cuenta de dónde es el error. Y bueno, no es mucho más complejo. Obviamente tomé todas las señales, le puse ahí donde iba, abajo, derecha, izquierda. Entonces, como son solo 3 pines, ya puedo identificar arriba, medio y abajo. Nada más. Y cuál era el superior, 12 y 24. Ahora, una vez ya comprobé que el amperímetro funciona, los fusibles están bien, no sabía qué más hacer. Y había temprano hecho una pregunta de por qué estaba así, de este color. Y básicamente en el chat me dejé llevar y decía que esto no tenía mucho que ver, que no había tanto problema, que lo mejor es comprobar que todos los componentes estén bien. Y que básicamente tiene bastante razón. Pero por ejemplo, ahorita fue lo único que no hice la continuidad después del rectificador y estaba este. Este es el negativo después del rectificador. Y básicamente ese es el pin. No funciona casi para nada. Como pueden ver, el color del cobre antes y justamente en la entrada y después está totalmente distinto. Entonces voy a arreglar esto. Tal vez, no sé si soldarlo de alguna manera. Y el problema que yo tenía era que yo estaba midiendo la corriente directamente de la salida de los pines. Entonces obviamente nunca me iba a dar que no hay salida. Y ahorita, ya viéndolo bien y con la continuidad, directamente pongo este cable directo al multímetro y no me da nada de señal. Entonces voy a cambiar esto.
Aquí estoy armando nuevamente el amperímetro, ya lo probé en otro circuito, de hecho en una bomba de combustible y funciona perfecto. Por esta parte, listo. Ahorita los fusibles ya les soldé. La verdad no es lo mejor que he hecho, pero funciona. Ya le comprobé continuidad y todo súper bien. Ahorita voy a terminar de hacer las conexiones y lo probaré de nuevo. Ahorita ya lo conecté y sucedió lo peor que pudo haber pasado. En realidad empezó a calentar bastante el rectificador. Como está aún todo desarmado. Todos los pines están bien, de hecho. Me da miedo hasta de toparlo. Obviamente ya desconecté todo. Pero estaba hirviendo. Uy. Entonces esto lo hice mal. Este está mal. Ahorita me di cuenta que lo puse mal. Ese fue totalmente mi error. Y de hecho el fusible me salvó la vida porque saltó. Bueno, y esto pasó básicamente por hacerlo rápido porque tengo que salir. Y no me fijé. De hecho aquí no sé, como señal, por ejemplo, cuando alguna vez vayan a conectar, me di cuenta que el positivo lo marca aquí. Entonces es fácil darse cuenta dónde es el positivo. El rojo obviamente es el positivo. Lo mandé al negativo y en corriente directa no podemos hacer eso. El AC, por ejemplo, lo marca en la otra esquina y ese está en diagonal. Entonces estos dos son AC y no hay problema porque justamente es alterno. No tiene positivo ni negativo. La tierra, el neutro como tal está conectado ahí. Entonces de ese ya no teníamos problema. Y ahorita me di cuenta de este error. Básicamente por hacerlo apurado. Toda la apuro a veces sale mal. Y eso. No sé si se haya dañado el rectificador. En ese caso sería otro problema que seguramente se haya dañado. Porque estoy trabajando con bastantes voltios y bastante amperaje. Y que funcione realmente es un milagro esto. Entonces ahorita fallé en esta parte y voy a ver cómo lo corrijo. Listo, aquí como tal ya le soldé nuevamente al positivo. Ahorita ya está prendido. Lo que voy a hacer es con el multímetro tratar de enseñar que marca los 12 voltios. Entonces la idea es uno en el negativo y otro en el positivo. Entonces ahí están. Aún no le pongo el fusible. Lo que voy a hacer es marcar cuando es de 12 voltios y el otro cuando es de 24. Y eso sería todo. Listo, ahí está funcionando. Bueno, ahorita la idea sería conectarle. Ahí está enchufado. Aquí ya le puedo poner el botón y como tal ya funciona. De ahí, por ejemplo, lo primero que hago es justamente ver que no salga nada de humo. Aquí, como pueden ver, la pluma se baja. Y es que yo seguí la conexión que ya estaba, por lo que yo considero que este cargador ya había sido abierto, porque algunas conexiones estaban medias raras. Es decir, tuve que entender bien el funcionamiento para saber cómo era. Y por ejemplo, lo que veo es que la pluma se baja. Y ya le apago. Y regresa a la posición. Eso lo que me da a entender es que justamente el amperímetro está recibiendo la corriente por el negativo. Entonces le estoy haciendo al revés. Porque este de aquí, la corriente como tal, entra por este pin. Entonces, este debería ser el positivo y este negativo. Por lo tanto, debo de cambiar de posición. Eso ya como último, ya empiezo a armarle. Este también tengo que aflojarle otra vez todos los pines para poder incrustarle en esta parte. Le puse uno de 12 voltios. Le escribió mi sobrina. Y como tal no se va a mover porque no hay baterías de 24, al menos aquí en Ecuador, ¿no? Entonces, o al menos yo no las he visto, seguramente sí hay, pero no se trabaja en la mecánica con esas. Entonces le voy a dejar este de 12, ya comprobé las medidas, entonces todo bien.
Ok. Y después de todo el proceso, como tal, recomendaciones finales sería en verdad como lanzarse a desarmar. Yo siento que estuve posponiendo esta reparación bastante tiempo, de hecho creo que fueron unos 5 o 4 meses, cuando en realidad desde el momento en que me puse a averiguar qué piezas tenía hasta cuando lo reparé, creo que me tomaron 4 días a lo mucho. Fue bastante investigación como tal, como mencionaba en el video, fue bastante inteligencia artificial, tomarle foto a la piecita y decir cómo funciona esta pieza, qué es lo que hace, tal vez tienes el diagrama, me puedes mostrar cómo funciona como tal todo el diagrama o la circuitería de un cargador. Entonces en esa parte siento que tenemos herramientas, podemos aplicarlas justamente a lo que estamos haciendo y poder realizarlos. De hecho, también estuvimos haciendo una mesa de probador de inyectores, que es justamente para la mecánica de mi abuelito. Y como tal, todo se puede hacer. Me pareció bastante interesante como que me dio ese impulso para decir que en verdad se puede hacer de todo. Se puede reparar las cosas cuando no se tiene tal vez el presupuesto para cambiar por uno nuevo, pero que sea totalmente funcional, que sea práctico. Y justamente esa parte, la comodidad de saber que puedes aferrarte a intentarlo, a fracasar, porque de igual forma lo que me pasó a mí en esta ocasión, que por soldar rápido o tal vez por no fijarme de antemano justamente o no verificar esa organización mía, casi se me daña el rectificador. Pero son esos detalles que siento que a la final como que van sumando y prefiero que me pase ahorita en realidad a después cuando tal vez tenga una empresa o yo esté en una empresa, en un trabajo bastante importante o un cargo bastante importante en el que ya no sea simplemente una pieza de $3, sino sea ya el presupuesto de miles de millones de dólares de varias personas y en realidad hay gente que confía bastante. Entonces es eso, de cada partecita se aprende, es como el mensaje que quiero decir. A la final a mí me gusta bastante fracasar porque ahí siento que aprendo mucho más. Eso sería todo. En realidad este video sí lo hice con bastante cariño, bastante esmero, porque fue eso. En realidad el momento en el que empecé a reparar fue muy corto en comparación al tiempo que pensé antes de hacerlo. Entonces es eso, simplemente lanzarlo y lanzarse y hacerlo. Hasta luego. Chao. Además, quiero dejar un mensaje. Este como tal son cuadros. Estoy haciendo con un compañero. No sé qué tal se ve. Son de resina por si quieren uno. Miren con luces.